película, pero el desenlace es realmente bonito. Y la historia que cuenta, tanto a nivel humano como también empresarial, por lo que hay detrás de ese liderazgo y ser empresario, pues también es muy bonita, es muy inspiradora y bueno, por eso también nos animó a que fuera la base de este ciclo que hemos empezado, que llamamos Cine y Management, y con esa idea de atraer también a gente joven como vosotros, que pudieran bueno, pues, estar movidos por asociar ideas a través de, en este caso, de una película, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora vamos a tener el placer de escuchar al invitado, al conferenciante, que es Javier Fernández Aguado. Antes Raúl ya lo ha presentado, lo ha mencionado. Yo voy a hacerle una presentación un poco más extensa, que ya conocéis también por la información que os hemos difundido, pero cuando pensamos en este ciclo que primero tiene su origen en la revista de la asociación. Como sois parte de la asociación por un tiempo, por el programa PIBE, pues conocéis que la revista ECA, cuando os la mandamos en formato digital, pues en los últimos números ha creado una sección sobre cine y management que bueno, pues lo que pretende es sacar unas lecciones de algunas películas, y hemos visto la segunda película que se comenta, y entonces en la sección, pues una sección que desde un principio, cuando pensamos en ponerla en marcha, pensamos en Javier Fernández Aguado. Javier Fernández Aguado es un experto en management, pero también es un cinéfilo, y hace años que pues, inició un estudio y un análisis de muchas películas con esa idea de sacar lecciones hacia lo que es la dirección, la gestión de personas, el management. En pocas palabras, bueno, pues decir que en primer lugar Javier Fernández Aguado es socio de la ECA, doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid. Está galardonado por distintos premios, el Premio Nacional Antonio Artigas a la mejor investigación en Ciencias Sociales y el Premio Peter Drucker a la innovación en management, único español que lo ha conseguido. En la actualidad, Javier es presidente de Mind Value y director de la Cátedra Management Fundación Bancaria La Caixa en el Instituto de Empresa Business School. Ha escrito 33 libros, varios encuadrados en la colección de Libro Editorial, bajo su nombre, y además 300 libros y ensayos han analizado su obra sobre el pensamiento empresarial. Una veintena de ellos, procedentes de 6 países de Europa y América, fueron reconocidos por el británico Christopher Smith en el libro El Management del siglo XXI, reflexiones sobre el pensamiento de Javier Fernández Aguado. Es una obra dedicada a su pensamiento, al igual que una convocatoria que suele celebrarse en torno también a su producción intelectual. Sin más, bueno, yo le voy a dar la palabra, vamos a emplear pues, 3 cuartos de hora aproximadamente en escucharlo, y luego tendremos ocasión en un coloquio también pues, de intercambiar ideas sobre lo que él ha dicho y sobre lo que hemos visto en la película. Y desde luego pues, es una ocasión para ver cómo a través de lo que refleja una película pues, se pueden conocer algunos aspectos importantes de lo que es el gobierno y la empresarial, como hemos podido. Bueno, mejor que nadie nos lo va a contar Javier Fernández Aguado. Bueno, muy buenas tardes. Una primera petición es que reduzcan drásticamente las expectativas, porque la frustración es la distancia que existe entre expectativas y logros. A mayor reducción de expectativas, menos riesgo de frustrarse. El tema que José Luis proponía para hoy, porque él es el ideólogo que hoy nos encontremos aquí, el que dirigió la película, es gobierno y ética empresarial. Y mis reflexiones van a empezar para desbrozar un poco qué es gobernar,
desbrozar qué es eso de la empresa y qué es la ética, cómo se mezcla todo eso y qué tiene que ver con la película. ¿Qué es gobernar? Gobernar es lograr que quienes dependen de una persona hagan lo que tienen que hacer. Eso es gobernar. Alguien cobra más por ser directivo en función de que logra unos resultados. A mí me gusta recomendar libros. El primero que les voy a recomendar, quizá algunos ya lo han leído, son las obras completas de Asterix y Obelix. Si uno quiere saber management, hay que leerse las obras completas de Asterix y Obelix. Y si uno quiere entender lo que está pasando en España en estos días también. Hay un momento en el que Julio César dice que quiere hacer esquí acuático, se lo encarga a un directivo, a un centurión, y el centurión hace lo que haría cualquier manager. Busca el medio de lograr el objetivo. En este caso, contrata a dos nubios que llevan sendos látigos, golpean a los remeros de la trirreme y Julio César hace esquiar. Esto es gobernar. Gobernar es lograr resultados. Pero hay dos modos de gobernar. Hay un modo de gobernar que es lograr resultados y ya está planteado en la película. Gente que su única obsesión es ser el más rico del cementerio. Hay escuelas de negocios especializadas en formar a gente en el ansia de ser los más ricos del cementerio. Pero hay otro modo de gobernar. Gobernar puede ser entendido también como liderar. Liderar es diferente de mandar. Liderar es diferente de lograr resultados. El líder es la persona que llega a un grupo humano, lo convierte en un equipo y lo traslada a un lugar mejor de aquel en el que estaba cuando él llegó. El líder no solo logra resultados, esto lo hace un directivo sin más. El líder es la persona que se preocupa por las personas y logra que esas personas logren resultados, defendiendo y promoviendo y desarrollando personas. Pero, y aquí hay que desbrozar de nuevo la terminología, hay ocasiones en que se confunde al líder con el manipulador. Repito la definición de líder: persona que llega a un grupo humano, lo transforma en un equipo y lo traslada a un lugar mejor de aquel en el que estaba cuando él llegó, cuando esa persona llegó. ¿Qué es un manipulador? Un manipulador es la persona o manipuladora que llega a un grupo humano, lo mantiene como grupo y lo traslada a un lugar peor de aquel en el que estaba cuando esa persona llegó. Me contaba en Cuba un maestro que entra en clase y pregunta a los niños: ¿quién es vuestra madre? Y dicen los niños: la revolución comunista. ¿Quién es vuestro padre? Pregunta el maestro. Responden los niños: Fidel Castro. ¿Y qué queréis ser de mayores? Pregunta el maestro. Y responden los niños: huérfanos. Hay que diferenciar entre liderazgo y manipulación. Hay gente que destroza los lugares a los que llega, y estos son los manipuladores, y hay gente que mejora los lugares a donde llega. La diferencia fundamental entre el manipulador, la manipuladora y el líder es la ética. ¿Y qué es la ética? La ética es la ciencia artística que nos permite alcanzar la felicidad. Y es importante entender que es una ciencia artística. ¿Qué es la ciencia? ¿O qué diferencia la ciencia del arte? La ciencia propone verdades que lo son independientemente de las circunstancias.
ácido más base igual a sal más agua. En Madrid, en Barcelona, en Valencia o en Roma. Las verdades de la ciencia se cumplen sí o sí. En la ética, lo mismo que en el gobierno, hay algunas verdades que son científicas. Si no se aplican, es imposible que las cosas salgan bien. Por ejemplo, aquí estáis mucha gente joven, algunos más adelante lanzaréis empresa o dentro de otras empresas seréis intraemprendedores y lanzaréis proyectos vuestros. Verdad científica en el lanzamiento de un proyecto. Sí o sí ha de hacerse así. El número de personas ideal para que un proyecto comience a funcionar es un número impar, siempre inferior a 2. Si uno quiere que algo funcione, tiene que haber un responsable. Si alguien quiere que algo no funcione, nombra un comité. Esto es científico. El management, al igual que la ética, tiene verdades científicas que cuando no asumimos, tenemos seguro que aquel proyecto se estrellará. La ética es ciencia en algunos aspectos y es arte en otros. ¿Por qué? Porque el ser humano, cada uno de nosotros, no nacemos completos. Nos vamos completando. Y en ese irnos completando podemos hacerlo bien y convertirnos en personas plenas, lo que ha sucedido en esta película con Paris, o podemos completarnos mal y entonces, más que personas, somos personajillos. Algunos están en los titulares de prensa en estos días. No son personas, son personajillos, no es gente que se ha completado bien. La ética es una verdad científica y es una verdad artística, porque cada día nos vamos haciendo. Somos causa de nosotros mismos. Hoy somos lo que quisimos ser ayer, mañana seremos lo que hoy estemos siendo. Por tanto, somos responsables de nuestro hacer. Pero en la ética, lo mismo que en cualquier otra ciencia, a veces hay mucha confusión. Hay gente que confunde la ética con la transparencia. Y no son lo mismo. La transparencia es un instrumento que utilizan algunas organizaciones para que seamos éticos. El hecho de que te pongan unas cámaras y se vea que te has llevado unas cremas de un supermercado, eso es transparencia, pero en sí mismo no es ética. La ética es una meta que cada persona tiene que procurar alcanzar. La transparencia puede ser un instrumento para que nos comportemos de determinada manera. Hay que diferenciar entre ética, licitud y leyes, legalidad. No es lo mismo licitud y legalidad. Hay cosas que son legales y son lícitas. Hay cosas que son legales y son ilícitas. Hay cosas que son ilegales pero son lícitas y hay cosas que son ilegales y son ilícitas. Pero el hecho de que sea legal no supone que algo sea lícito. En la Alemania nazi era legal, era obligatorio denunciar al vecino judío. Eso es ilícito, eso es antiético, por muy legal que sea. Por eso, el hecho de que algo venga reflejado en una ley no significa que eso sea ético. Hay que diferenciar entre ética y moral. La ética es el conjunto de costumbres que permiten al ser humano desarrollarse para ser completo, y la moral es el conjunto de normas éticas que una determinada religión nos propone. Pero la ética no depende de la religión.
Los dos textos fundamentales donde viene recogida la ética científica están escritos, uno en el siglo IV a.C. y lo escribió un coach que se llamó Aristóteles, el tercer mayor sabio de la historia de la humanidad. Escribió un libro que yo les recomiendo, que lleva por título Ética a Nicómaco, libro que exige concentración, libro que exige dedicar un tiempo a pensar. Es incompatible leer Ética a Nicómaco con estar viendo un programa de Sálvame. La profundidad intelectual de una cosa y otra es diferente, pero deja mucho más Ética a Nicómaco, escrito por Aristóteles en el siglo IV a.C. Y la otra fuente de la ciencia de la ética es el Libro de los Muertos, escrito en Egipto a partir del año 1600 a.C. Cuando uno lee esos dos libros, uno puede extraer la ciencia necesaria para poder llegar a las conclusiones de cómo debo yo comportarme. Hemos dicho qué es gobernar, he dado unas pinceladas sobre qué es la ética, me falta la tercera parte del título. ¿Qué es una empresa? Una empresa, cualquier tipo de empresa, es un sistema de transformación consistente en adquirir algo relativamente barato, transformarlo y venderlo relativamente caro. Y esto sirve para cualquier tipo de empresa. Voy a poner un par de ejemplos. Hace unos años alguien cogió madera, hierro, tornillos, pintura, hizo estas sillas, procuró construirlas lo más barato posible, dentro de una cierta calidad, vino a AGE y le dijo a Raúl o a la persona que estuviera aquí en AGE: oiga, yo le vendo esto, y evidentemente con un margen. Ustedes, algunos de ustedes, dentro de un tiempo irán a trabajar a cualquiera de las Big Four, u otras que no sean las Big Four. Ustedes van a ser una cuenta de explotación con piernas. Ustedes llegarán a una de esas auditoras y no son datos exactamente fiables, pero sí indicativos. A ustedes les pagarán 7 u 8 euros por hora. Y esa empresa facturará por ustedes 50, 60 o 100 euros la hora. Es la misma la hora que ustedes ponen que la hora que esa auditora vende. No. Les he dicho que una empresa es un sistema de transformación consistente en adquirir algo relativamente barato, sus horas, transformarlo y venderlo relativamente caro. Es que ustedes, cuando representen a la marca X hoy, no serán Pepe García o Beltrán Pérez. Ustedes serán el junior de X, siendo X cualquiera de esas marcas. Ustedes habrán sido transformados. Toda empresa es un sistema de transformación, repito, consistente en adquirir algo relativamente barato, modificado, aunque sea cambiándole el nombre mediante una tarjeta, aunque cuando ustedes se incorporen probablemente ya las tarjetas habrán dejado de existir, y vender eso relativamente caro. Y todo eso, para que eso sea una empresa y no una cueva de ladrones, ha de hacerse éticamente. La falta de ética en el mundo empresarial es fundamentalmente un error de cálculo. Uno piensa que va a ser más feliz consiguiendo una mayor rentabilidad económica en unos plazos más breves si hace las cosas mal, y se equivoca.
porque lo que en el breve plazo puede funcionar, en el largo plazo casi siempre se descubre y aparece en los medios de comunicación. Y si no se descubre y aparece en los medios de comunicación, aparece ante algo que todos llevamos de fábrica, que se llama conciencia. Y si nosotros nos comportamos de manera equivocada, nuestra conciencia nos lo estará recordando. Se lo voy a contar tal como lo explicaban en el Egipto faraónico. Cuando alguien fallecía, era llevado al juicio. El juicio lo encabezaba la procesión hacia el juicio la diosa Maat, la diosa de la justicia. La diosa de la justicia, si han estado en Egipto lo habrán visto, y si no, cuando vayan a Egipto, fíjense, porque está representada en prácticamente todos los templos y todas las pirámides. La diosa de la justicia, la diosa Maat, lleva una pluma. Se encaminan a la presencia de Isis y Osiris. Y delante hay un peso. En una de las balanzas se sitúa la pluma y en el otro lado, en la otra balanza, se sitúa el corazón del juzgado, es decir, cada uno de nosotros en el momento en el que seamos juzgados. Cuando se hacía la momificación, todos los órganos del faraón o de aquellas personas que eran momificadas eran extraídos y trasladados a los vasos cánotes, todos menos uno, el corazón. El corazón permanece en la momia. Ese corazón es puesto en el otro lado, en el otro plato de la balanza. Si el corazón pesa más que la pluma, significa que esa persona, cada uno de nosotros, hemos tomado decisiones personales o corporativas contra la justicia. Y por tanto, en la mentalidad egipcia, se entrega al finado a Anet. Si ustedes ven los jeroglíficos egipcios, verán ese ser compuesto de 3 animales, cocodrilo, hipopótamo, león, que devora y elimina el rastro de aquel que se ha comportado contra la justicia. Por el contrario, si el corazón pesa lo mismo que la pluma, significa que las decisiones que hemos tomado en nuestra vida no han dañado a los demás y, por tanto, Isis y Osiris invita a pasar al Hades, a pasar al paraíso. En el mundo de la empresa, lo mismo que en la vida en general, cada uno de nosotros tenemos muchas oportunidades de comportarnos contra la ética, de comportarnos contra la justicia. Mucho después, aproximadamente 20 siglos después de cuando se empezó a escribir el Libro de los Muertos, hay un autor que está describiendo la caída del Imperio Romano. Es un profesor de origen africano, nacido en Tagaste, cerca de Cartago, y escribe un libro describiendo lo que él está viendo. En el año 425, el Imperio Romano cae, como todos saben, en el 476 después de Cristo, pues en torno a 420, 425, se escribe la siguiente pregunta. Yo voy a decirla tal como la planteó este autor y luego traduciré porque me parece que en su máster no han incluido la asignatura de latín, que es un error, a ver si para las próximas ediciones lo hacen. Preguntaba este caballero, profesor Agustín de Tagaste, decía: remota itaque justitia, quid sum regna, nisi magna la trocinia. Traduzco en esta promoción, ya en las siguientes espero que si eliminamos la justicia, ¿en qué se convierte una empresa sino en una cueva de ladrones? La pregunta es siempre la misma. ¿Cada uno de nosotros podemos vivir sin ética? Sí. La consecuencia es terrible, personal y corporativamente. En los países comunistas
se preguntaba: ¿es posible construir un país comunista? Decían: sí, siempre que te vayas a vivir a otro. Bien, pues en la ética sucede igual. ¿Es posible diseñar una organización sin ética? Por supuesto. Pero las personas que viven en esa organización, tanto a nivel personal como a nivel corporativo, lo acaban pagando. En el mundo en el que nos movemos, vivimos de dos corrientes ideológicas nacidas hace siglo y medio. Una, el comunismo; otra, el liberalismo capitalista. De esas dos corrientes seguimos viviendo. En el caso del liberalismo capitalista, se prima la libertad frente a la seguridad. Y es lo que plantea esta película. En esta película se plantean los comportamientos de aquellos, como el propietario, presidente del Consejo de Administración, que quiere vivir de una manera ética, aunque gane menos dinero, frente al secretario del Consejo, que lo que quiere es ganar lo máximo posible, independientemente de lo que suceda con las personas y de lo que suceda con el proyecto. ¿Es posible vivir contra la ética? Sí, pero antes o después, aquel que vive contra la ética o que vive al margen de la ética acaba pagando, aunque durante un tiempo se pueda reír de aquellos que han respetado las normas de juego. El liberalismo capitalista llevado al extremo es perverso, pero es curable. Es curable en el sentido de que si en las organizaciones empresariales se introduce no ya la compliance, que también la compliance es una especie de emplasto, es una especie de mínimo, muy mínimo, para introducir la ética en las organizaciones. Pero la compliance no es la ética. La compliance tiene mucho más que ver con la legalidad que con la licitud, pero por lo menos ayuda. Vuelvo a plantear la pregunta: ¿es posible diseñar empresas donde se respete al ser humano, se respete la libertad y no se dañe a los demás? Es posible. No es facilísimo, pero es posible. En el otro extremo se encuentra ese otro modo de concebir las relaciones sociales y económicas, que es el comunismo. Comunismo que es muy acertado en lo que rechaza, en lo que denuncia, y es lamentable, es penoso en aquello que propone. ¿Por qué? Porque solo podemos hacernos más personas cuando somos libres. Si el sistema lo que quiere es quitarnos la libertad, lo que está haciendo es eliminar la posibilidad de que seamos personas. Hace unos cuantos años, muchos de ustedes ni habían nacido, cayó el muro de Berlín. Yo en aquellos años viví varios poniendo en marcha una escuela de negocios en la República Checa. Antes era Checoslovaquia, yo vivía allí cuando se dividió Checoslovaquia en Chequia y Eslovaquia. Uno de los grandes problemas que había allí era que varias generaciones de personas habían sido destrozadas, habían sido dañadas en lo más esencial. La gente vivía en medio del miedo. El ser humano tiene que apostar por la libertad. Las empresas tienen que apostar por la libertad. Evidentemente, por una libertad en la que se introduzcan determinadas líneas rojas que no pueden ser traspasadas. Pero el miedo a la libertad no puede hacer que sistemáticamente se prohíba al ser humano ser libre, porque en ese momento lo que estás haciendo es destrozar a una generación. Esto lo explicaba muy bien una conversación que en enero de 1924 tuvieron Lenin, Vladimir Ilich Ulyanov, estaba agonizante, había sufrido 3 ictus en el 23, el que le llevó a la tumba a finales de enero del 24. Pocos días antes de fallecer estaba en su dacha, porque los jefes comunistas en general les gusta tener chalet con piscina. Esto históricamente siempre ha sido así y sigue siendo, ¿no? Estaba Lenin
en su chalet con piscina, en su dacha, en las afueras de Moscú, y fue a verle su sucesor llamado Stalin. Esta conversación refleja muy bien lo que es un mundo sin principios, un mundo en el que el ser humano es despreciado sistemáticamente. Sucedió lo siguiente: le dijo Lenin a Stalin, ojalá, camarada, te sigan a ti como me han seguido a mí. Stalin le dijo, no te preocupes, camarada, porque si no me siguen a mí, enseguida te seguirán a ti. Esto es el gran reto que tenemos por delante: vivir en libertad, respetando unas normas que lleven a permitir que las demás personas se desarrollen, a la vez que cada uno de nosotros nos vamos haciendo más personas mediante el esfuerzo. ¿Es posible encontrar empresas éticas? Sí. ¿Es posible encontrar empresas que al 100% sean éticas? No. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos inmensamente complejos y somos expertos en llevarnos la contraria. Le preguntaban hace unos años al CEO de otra organización conocida, la Iglesia Católica. El CEO era Juan XXIII, Angelo Maria Roncalli, italiano del norte de Bérgamo, que nació en Sotomonte. Le preguntaron a este señor, oiga, ¿cuánta gente trabaja en el Vaticano? Y dijo él, pues yo creo que aproximadamente la mitad. No es posible, ustedes no van a encontrar empresas en las que todo se haga bien. Eso es absolutamente imposible. Yo, por mi trabajo, me dedico a investigar y a generar conocimiento para alta dirección, y por mi trabajo, pues, tengo contacto y he tenido contacto con cientos de organizaciones en 50 países del mundo hasta el momento. No hay ni una sola organización que sea perfecta. Pero hay algo muy importante que cada uno de nosotros podemos hacer. Y esto lo tomo de un autor, fallecido hace algunos años, un autor ruso, Solzhenitsyn. Decía, es imposible que el mal no exista. Eso es imposible. Lo que sí es posible es que yo no sea generador de mal. Eso sí que está en nuestras manos. El gran reto que cada uno de nosotros tenemos no es denunciar lo que los otros hacen mal. La ética no es un conjunto de piedras que yo voy a recoger del suelo para lanzar al que no piensa como yo y desacreditarlo. Esto es lo que mucha gente entiende. Oye, vosotros, o vuestro partido, o vuestra empresa, o vuestra organización ha robado, pues la tuya más. Eso no es ética. Eso es artificio, dialéctica, falta de conocimiento, incapacidad de discutir, carencia de ideas, eunucos intelectuales, no sé, se puede definir de muchas maneras, ¿no? La ética es esencialmente el espejo en el que cada uno de nosotros deberíamos mirarnos para preguntarnos a nosotros mismos si nosotros somos decentes. Porque todos tenemos una pérfida claridad para denunciar lo que deberían hacer nuestros profesores, nuestros colegas, nuestros subordinados, los directivos, en el supermercado. Todos sabemos perfectamente lo que los demás deberían hacer, pero muchas veces somos muy torpes para preguntarnos si nosotros somos coherentes con aquello que estamos denunciando. Y les voy a poner un ejemplo del mundo universitario, no de la Autónoma, donde estas cosas no pasan, de la Complutense. Llegaba un catedrático de la Complutense con un íntimo amigo mío a Atocha.
en ese viaje, este catedrático de la Complutense había estado despotricando sobre todas las faltas de ética empresarial de los últimos 6 meses. Y fíjate lo que ha hecho tal empresa, y fíjate lo que ha hecho tal partido, y fíjate lo que ha hecho quién. Y llegaron a Atocha, mi amigo iba a tomar un taxi, pero este catedrático le dijo, no, yo te llevo en coche. Se montaron en el coche, porque tenía ya aparcado, y empezó una carrera saltándose todos los semáforos que había por el camino. Mi amigo, temiendo por su vida, pero no quería expresarlo con esta claridad, le dijo al catedrático, le dijo, oye, ¿no tienes miedo que te saquen fotos y te quiten puntos y te pongan una multa? Su respuesta fue, no, porque tengo un amigo portugués y cuando me sacan fotos digo que conducía él y así a mí no me pasa nada. Somos unos genios para señalar a todos aquellos que nosotros consideramos que no viven éticamente. Y somos muy torpes para reconocer que cada uno de nosotros deberíamos tomar medidas para contribuir al bien de las organizaciones en las que trabajamos. Como mi deseo sería que tuviéramos un tiempo para el debate, voy a terminar con una reflexión. Y esta reflexión es del mismo autor que antes les citaba, de comienzos del siglo V. Decía este señor, de nuevo Agustín de Tagaste, decía, nos quejamos de los tiempos que nos tocan vivir. Eso pasaba en el siglo V y pasa ahora. Nos quejamos de los tiempos que nos tocan vivir. Y decía este caballero, ¿queremos que los tiempos cambien? Pues entonces lo que tenemos que hacer es cambiar cada uno de nosotros, porque los tiempos somos nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier, y la verdad es que, como siempre, tus palabras y tus ideas pues son estimulantes y animan a tomar lecciones y a ponerlas en práctica, ¿no? En el ámbito empresarial, desde luego, como en otros ámbitos, pues son siempre muy necesarias y bienvenidas. Bueno, como estamos ya un poco tarde, en fin, todos tenemos ganas de terminar la jornada y irnos a descansar a casa, pero para cumplir también con lo que hemos planteado, pues sí vamos a dar la oportunidad, nos vamos a poner aquí Javier y yo, por favor, aquí en el centro, y por si tenéis, en relación con lo que Javier acaba de hablar, de comentar, el tema de la ética o de la película, pues que lo podáis comentar. Y si queréis comentar algo acerca de la experiencia, no sé si es la primera vez que estáis en una sesión de estas características, porque vuestro máster, desde luego, no toca directamente estos temas, aunque detrás de todos los temas subyace el tema de la ética, ¿no? Pero bueno, si queréis comentar alguna cosa, yo tengo al menos una cuestión para plantearle a Javier, al hilo de lo que él ha comentado, y que a mí también me suscitó cuando yo vi por primera vez la película. Yo, entre los temas que toco y estudio, está el de la responsabilidad social corporativa. Yo no sé si habéis oído hablar de este tema en vuestros estudios o en el máster, no sé si habéis encontrado o habéis encontrado alguna relación. Pero bueno, es una manera de ver la organización y una empresa pues como algo más que una máquina de hacer beneficios, ¿no? Entonces, antes ha comentado Javier que si existen empresas éticas o no, o cómo introducir la ética en las empresas, ¿no? Entonces, yo creo que la responsabilidad social corporativa, y es lo que le quería preguntar a Javier, como herramienta que se entiende dentro de lo que es el lenguaje empresarial, puede ser un instrumento, una vía para introducir la ética o aspectos éticos en las organizaciones. Es decir, buscar esa licitud a través de algo práctico y que en los últimos tiempos se ha desarrollado y desde un punto de vista de método de gestión pues está extendiendo. Entonces, Javier, no sé si te parece que
esto podría ser interesante para introducir la ética. El ser humano, desde que ha promovido organizaciones, ha estado preocupado no solo porque técnicamente sean válidas, sino también porque éticamente funcionan. De hecho, la técnica sin ética siempre se torna perversa. Voy a poner un ejemplo y luego voy a responder. En uno de los libros que tengo publicados sobre el management en el partido nazi, el management del Tercer Reich, recojo las ofertas que los fabricantes de hornos hacían a los campos de concentración diciendo: oiga, ustedes buscan hornos para quemar gente, yo fabrico los hornos que queman más rápido y más barato. La técnica sin ética siempre se torna perversa. Pero al margen de lo que nazis o comunistas, que son exactamente iguales, hagan, existe una preocupación por que las organizaciones funcionen adecuadamente. Durante muchos años eso se llamó ética en los negocios. Hace ya casi 30 años publiqué un libro que lleva por título Ética en los negocios, y amigos míos empresarios me decían: oye, es un libro muy interesante, pero te has equivocado de título, porque el título debería haber sido Ética o negocios. Pues no, ética en los negocios. Ese nombre pasó luego, quedó obsoleto y pasó a llamarse responsabilidad corporativa. Luego pasó a llamarse responsabilidad social corporativa. Y hoy en día en algunas empresas se sigue llamando responsabilidad social corporativa y otras compliance. En el fondo son manifestaciones insuficientes pero muy convenientes para ayudar a la fragilidad de cada ser humano a comportarse de manera adecuada. Los valores que se publican o que se escriben en las paredes de las organizaciones habitualmente no se viven, pero por lo menos sabes que no lo estás viviendo y sabes que es el gran reto, sabes que tienes un desafío. Si no estuvieran escritos, ni siquiera te preocuparías por llegar a aquellos lugares. Por tanto, es una buena muleta y todo que venga en esa dirección, bienvenido sea. Muy bien. ¿Tenéis algún comentario? ¿Alguna idea? Totalmente incorrecto, pero que la ética tiene que ver más bien con la educación, o porque creo que la mayoría por así decirlo, con la gente de esta manera, te gustaría que esa persona pueda hacer como tú actuarías. Entonces, tú dices que tiene algo que ver con como que la ética es algo universal, por así decirlo, cada persona puede tener una función. Hay elementos que son comunes, salvo que tú manipules a las personas de manera perversa. Esto lo explica muy bien Aristóteles de Ética Nicómaco. Dice: cuando un gobernante es perverso y quiere pervertir a su gente, lo que quiere hacerse es con la formación, y además de los jóvenes, porque es el modo de dañar la cabeza y el corazón desde jóvenes. Hay una película que me permito recomendarle, se llama Nápola. Nápola es el nombre de los colegios que creó el partido nazi. Los últimos 15.000 defensores de Berlín eran los 15.000 alumnos de 16, 17, 18 años que habían salido de aquellas escuelas donde, evidentemente, más que formarse, pervertía a la gente pensar que Hitler era un iluminado fantástico. Evidentemente, la educación tiene mucho que ver, pero independientemente de la educación, todo ser humano tiene unos principios éticos marcados a fuego que solo con una formación perversa pueden ser borrados. Si usted lee el libro de los muertos, comenzado a escribir hace 3.500 años en la ciudad de Memphis y Tebas, usted verá que ahí se habla del salario justo, se habla de que no se debe mentir, se habla de que no se puede asesinar, se habla de esos principios que todos llevamos grabados a fuego y que solo gente perversa
pueden intentar borrar de la conciencia de cualquier ser humano en cualquier situación y época. Muy bien, bueno, pues si no tenéis algún comentario más, vamos a proceder a ir terminando la sesión, pero antes de nada vamos a agradecer a Javier la lección que nos ha dado, las ideas que gracias a su conocimiento y a su estudio durante tanto tiempo y manifestado a través de tantos títulos, pues hemos tenido y hemos podido disfrutar en este rato. Muchas gracias. Raúl, el anfitrión, va a proceder a cerrar la sesión. La verdad es que cuando pasen los años os acordaréis de este momento, ¿no? Porque tendrá que una persona como Javier, en la que es tan bonito poder aprender de él con cada palabra que nos explica y sobre todo lo hace con su autenticidad y esa sabiduría que tiene, eso luego os acordaréis de estos momentos. Gracias a ECA, gracias a José Luis, gracias a Juan, al equipo, y nada, que disfrutéis, que sigáis disfrutando y que sobre todo nadie os arrugue el alma y que sigáis fluyendo y que seáis felices, que al fin y al cabo es el secreto del éxito. Gracias. Este que siempre ponía de ejemplo. No dejo aquí, ¿no? Que la 4. Si no, tengo